¿Qué son las barreras no arancelarias? A pesar de que el comercio internacional se realiza dentro de lo que llamamos el libre mercado, existen barreras que impiden el intercambio totalmente libre de ciertos productos. La mayoría de las limitantes son los aranceles, impuestos sobre la importación de productos con fines de recaudación o de control sobre los productos de importación. Pero además de estas limitantes, existen otras tarifas de carácter más técnico y político que no son tan conocidas, como lo es las barreras no arancelarias. Las barreras no arancelarias son regulaciones impuestas por los gobiernos para dificultar o evitar la importación de determinadas mercancías sin elevar los impuestos, esto con el objetivo de favorecer a los productores locales. Es decir, son políticas destinadas a limitar la entrada de ciertos bienes o servicios del extranjero que compiten con la oferta nacional. Impacto de las barreras no arancelarias. El impacto de las barreras no arancelarias es especialmente relevante en la actualidad. En los últimos años, los aranceles a la importación han caído a niveles históricos en todo el mundo. Esto gracias al aumento de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. Sin embargo, los gobiernos aún pueden adoptar medidas no arancelarias, con o sin fundamentos suficientes, afectando el intercambio comercial. Un punto importante a tomar en cuenta es que el impacto de las medidas no arancelarias no es fácilmente medible. En cambio, sí es sencillo calcular en cuánto aumenta el precio de un producto extranjero cuando se sube el impuesto a la importación. Por ejemplo, si un arancel a un artículo aumenta el 4%, su costo también se eleva a ese mismo porcentaje. En conclusión, las medidas no arancelarias son útiles para asegurar la calidad de un producto y dar confianza al consumidor. Sin embargo, pueden servir también como un arma para gobiernos que buscan solo favorecer a un grupo de empresarios locales a expensas de frenar la libre competencia. Diferencia de las barreras arancelarias con las no arancelarias. Se distinguen de las barreras arancelarias en que éstas se basan en impuestos, mientras que las barreras no arancelarias utilizan regulaciones y estrategias diferentes a los impuestos para dificultar la importación. ¿Qué son las regulaciones no arancelarias? Cada país impone requisitos de entrada a su mercado con el fin de proteger la salud, el medio ambiente, cumplir con las normas de calidad mínimas establecidas por el consumidor, de los cuales es necesario tener conocimiento antes de enviar la mercancía. De lo contrario, se impedirá la entrada del producto a este país. Su cumplimiento implica la obtención de permisos, certificados y otros por parte de las dependencias relacionadas con la materia. Las barreras no arancelarias. Las barreras, restricciones o regulaciones no arancelarias se dividen en dos clases. La primera es la cuantitativa, en donde abarcan los permisos de importación o exportación, las cuotas, precios oficiales, impuestos antidumping e impuestos compensatorios. Las cuotas son restricciones a la importación de un producto a través de la limitación de la cantidad de importación autorizada. El antidumping es una medida de defensa comercial dentro del ámbito de los trámites aduaneros que se lleva a cabo cuando un suministrador extranjero practica precios inferiores a los que se aplica en su propio país. La otra clase corresponde a las cualitativas, que abarcan las regulaciones sanitarias y fitosanitarias. Estas barreras técnicas establecen reglamentos para el comercio de importación y producción de alimentos, plantas y animales. Su objetivo es prevenir la entrada de pestes, enfermedades que puedan afectar a la población, la flora o fauna de un país. Las regulaciones de toxicidad se establecen para aquellos productos en cuya elaboración se incorporan productos peligrosos o dañinos para la salud humana. Cada país elabora listas donde se especifican qué insumos se consideran tóxicos. Las reglas de origen, criterios que definen el origen de los bienes que se producen en cierto país. En el caso de un producto que no cumple con las reglas, se pueden imponer medidas de salvaguarda o antidumping. Barreras técnicas, medidas estándares para determinar si un producto cuenta con un nivel de calidad suficiente para ser importado.
y competir con los productos de un mercado nacional. La propiedad intelectual. Medida relacionada a los derechos intelectuales. Se revisa que los bienes cumplen con patentes, marcas registradas y derechos de autor. Y finalmente, los requisitos de etiquetado y las normas de calidad. ¿Cuándo se establecen las medidas no arancelarias en México? Estas medidas se establecen a través de acuerdos expedidos por la Secretaría de Economía, o en su caso, conjuntamente con la autoridad competente, pudiendo establecerse en los siguientes casos: para corregir desequilibrios de la balanza de pagos, para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de mercado sustancial en su país de origen o procedencia, conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que México sea parte, como respuesta a las restricciones o exportaciones mexicanas aplicadas unilateralmente por otros países. Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales del comercio internacional. Y finalmente, cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología. 2.4. Comercio desleal. ¿Qué es el comercio desleal? Se considera desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial. Prácticas o actos calificados como competencia desleal. Actos de desorganización. Los actos de desorganización hacen referencia a las prácticas o acciones encaminadas a desorganizar a la competencia. Según el artículo 9 de esta ley, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto desorganizar internamente la empresa, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. Desviación de la clientela. Es sano que un comerciante pretenda que los clientes de su vecino sean suyos, lo que necesariamente implica el desvío de la clientela. De modo que la ley no prohíbe desviar la clientela, lo que prohíbe es hacerlo de forma indebida. Esto es, utilizando malas prácticas, como mintiendo o esparciendo rumores negativos respecto a la competencia, para que el cliente decida no comprarle más al vecino, por ejemplo. Los actos de confusión. Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento. La desinformación es una herramienta muy utilizada para confundir y para crear opiniones negativas que perjudiquen a determinadas personas. Los actos de engaño. Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o los establecimientos ajenos. Una forma más detallada de explicar esto es que se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdades y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o los establecimientos ajenos, así como la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Clasificamos como engaño lo que conocemos como publicidad engañosa, donde se proporciona un producto con prestaciones que no tiene. Actos de descrédito. Desacreditar a la competencia para que pierda los clientes es una práctica muy común que está prohibida por el artículo 12, en donde señala que se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdades y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.
Hablar más de la competencia sin fundamento para crear una percepción negativa en los clientes es una de las prácticas comunes, sobre todo en comercios pequeños e informales, y a niveles mayores se suele hacer de una forma más sutil, difundiendo información negativa y en ocasiones pasando esa información como un hecho noticioso. Los actos de comparación. La comparación de productos y servicios es una actividad muy usual. Lo ilegal es hacer comparaciones presentando información falsa que perjudica u omitir información verdadera que perjudica. La imitación de productos y servicios no está prohibida y de hecho es necesaria para la transparencia del mercado y evitar los monopolios. Lo que el artículo prohíbe es lo siguiente: la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero y la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor. La violación de los secretos. Divulgar los secretos de la competencia o hacerse de ellos mediante espionaje se considera un acto de competencia desleal. Según el artículo 16 de la ley, en sus dos primeros incisos, se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra clase de secretos empresariales a los que se le haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el inciso siguiente, que tendrá asimismo la consideración desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan. La inducción a la ruptura contractual. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores. Lo normal es que el comerciante busque que los clientes de la competencia pasen a ser suyos, lo que necesariamente implica el rompimiento contractual, lo que es legal. Lo ilegal es conseguirlo fraudulentamente, mediante engaños. La competencia desleal en México. En México, las leyes establecen que todo comerciante debe realizar sus actividades de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial, evitando en todo momento realizar actos de competencia desleal. El organismo que establece las sanciones y penas por competencia desleal es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que tiene por objeto, además de otras atribuciones, prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que contribuyan a la competencia desleal relacionada con la misma, y establecer las sanciones y penas respecto a ellos. ¿Qué tipo de sanción amerita la competencia desleal? En relación a la propiedad industrial, realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen la competencia desleal y que se relacionen con la materia industrial se consideran infracciones administrativas. Las infracciones administrativas son sancionadas con multas hasta por el importe de 20,000 días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, multa adicional hasta por el importe de 500 días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México por cada día que persista la infracción, la clausura temporal hasta por 90 días o la clausura definitiva y por último el arresto administrativo hasta por 36 horas.